vamos a darle la bienvenida a Tamara Tenenbaum, que nos honra con su presencia el día de hoy. Y la primera pregunta, la más importante, es si vas a querer mate. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, no necesita demasiada presentación, pero como lo hemos hecho siempre, hasta ahora en general nuestros invitados o invitadas son más del nicho de la comunicación política o de por alguna forma están relacionados, y hoy tenemos la oportunidad de abrir un poco el juego. La idea surgió porque, en definitiva, Martín Becerra en un momento dijo: no, porque Tamara me parece que es la persona que está haciendo... Creo que lo cerré. Sí, te iba a preguntar si necesitabas ayuda, pero no quise hacerlo. No, porque en realidad eso sería como apadrinar a un niño incapaz. Exacto. Así que me tengo que valer por mis propios recursos. Y Martín Becerra decía que la analista política más lúcida para él en este momento es Tamara. Y entonces yo dije, acá hay algo, vamos a ver. ¿Qué dice Martín? Sí, lo dijo en un tuit. Ah, hasta ahora me acuerdo, pero claro, trato de no acordarme de esas cosas, ¿viste? Entonces claro. Me había olvidado. Sí, creo que fue hace 2, 3, 4 meses. Uh-huh. Y eso también me llevó a ver 2 veces una entrevista que te hace Gabriel Sued, y no me acuerdo quién es la otra persona. Uh-huh. Yo tampoco. Muy interesante las cosas que decís ahí, y obviamente lo que venís desarrollando hace bastante tiempo. Así que todo eso es un poco el fundamento de invitarte, y por eso me gustaría primeramente preguntarte qué es lo que de alguna manera te lleva a pensar la política. Es decir, no es un tema necesariamente que siempre recurrís en tus columnas, no es algo que siempre atrae tu atención, pero obviamente en este contexto, si uno mira los últimos 2 años, ha habido una mayor búsqueda tuya por conversar sobre eso. Sí, no sé, yo lo que creo es que tengo una columna semanal y trato de hablar de cosas que a veces me interesan a mí y a veces cosas que siento que están en el aire, y hay momentos en que la política está más en el aire que en otros. Igual a mí me aburre profundamente como la discusión esa. O sea, me doy cuenta de que hay una inflación muy grande en el sentido de que discutimos mucho de política porque discutir de economía es para gente que sabe, entonces estamos todo el tiempo hablando de las nuevas derechas, las identidades, qué sé yo, porque eso es algo con lo que es más fácil mentir. Entonces me resulta un poco tedioso también. Como que cada tanto pienso que hace 2 meses que no hablo de esto, pero digo, qué embole también. Ya está, ¿a quién le importa, no? Pero bueno, a la vez si uno tiene una columna semanal en un diario y el contrato de una columna semanal también para mí es que la columna tenga una agenda propia y al mismo tiempo también algún tipo de relación con el presente. Entonces hay que tener algún tipo de lazo. Pero reitero, a mí me parece que hay una inflación de discursos de gente que, como no sabe de economía, infla las cosas de las que sí siente que sabe hablar, y trato de no participar de eso, si puedo evitarlo. Bueno, pero peor es hablar de plata. Sí, más o menos. Te digo que sí, no. O sea, por ejemplo, yo estuve toda la semana tratando de entender la última medida económica y me parece que es muy importante, pero que es muy difícil. Todo este asunto de si esto va a salir bien o va a salir mal, ya es un montón. Ni siquiera te digo como tener una opinión. Te digo solamente entender bien qué pasó. Y siento que alrededor estoy rodeada de gente, en Twitter sobre todo, en los lugares donde leo gente discutiendo, que ni lo intenta. O sea, como que decide, ya está. Los asuntos de plata no son para mí. Yo de alguna manera también tiré la toalla hace bastante tiempo, en parte porque... No, es una fiaca, obvio. Encontré una justificación, casi te diría biológica, que fue que una vez un neurólogo me dijo que yo tenía una disrupción entre mis neuronas, que no se transmitía suficiente electricidad y que por lo tanto no entendía la lógica formal. Raro. Así que como diagnóstico raro. Con eso me quedé. Y me sirve para no meterme tanto. Igual justo ayer estuve viendo un poco de lo que hacen Gonzalo Findes y Candelaria Boto con su programa que está súper bueno. Y
lo que me interesa ir como más al grano con vos es, vos tomás muchas cosas de Eva Illouz. Sí, re. ¿Y, Me gusta lo que y haces. cómo sentís que, o cómo pensás que puede ser útil en este momento, o qué cosas son las que a vos te parecen útiles en este momento? Yo creo que el enfoque de Eva Illouz para mí es muy bueno en el sentido de que es una persona que sobre fenómenos sobre los cuales todo el mundo confunde formular hipótesis con formular juicios de valor, ella tiene las cosas bien separadas, ¿no? Sobre muchos temas, te diría. De hecho, el último libro de ella es sobre el conflicto árabe-israelí. Pobre, yo creo que se debe querer matar porque sacó ese libro. No sé, no la conozco, no somos amigas ni nada, pero sacó un libro sobre eso, te diría, 2 meses antes del 7 de octubre. Con lo cual le quedó viejo todo muy rápido. O sea, a mí me parece interesante el libro igual para cualquiera que quiera pensar como, bueno, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo llegamos hasta ahí. Pero yo pensaba, qué garrón. O sea, sacar ese libro y después, 3 meses después no existe más. Pero bueno, igual ella tiene como esta cosa que tiene, para mí ella tiene algo muy interesante, que es un enfoque que lleva a distintos temas. O sea, el conflicto árabe-israelí, que a ella le importa porque vive ahí, como el amor, como las redes sociales, un montón de cosas. Pero en todos los casos ella se abstiene bastante del juicio de valor. Eso es lo que siento que es bastante interesante. Como ella dice, yo no sé si esto está, o sea, porque ella dice, cuando habla de tanto de los afectos como dice, bueno, los hombres funcionan de esta manera, las mujeres funcionan de esta manera. Yo no sé si esto está bien o mal. No sé si tiene que cambiar o no. Yo describo lo que veo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Lo mismo, o sea, por supuesto que cuando se trata de cuestiones de derechos humanos es más... ella tiene una posición, ella defiende una posición y de hecho en este último libro donde era el conflicto palestino-israelí, habla define una posición de derechos humanos y liberal y lo que sea. Pero así todo, es una persona que eso logra separar todo el tiempo la descripción de eso. Bueno, o sea, más allá de lo que yo piense, estos son los conflictos reales que están sucediendo en este lugar. Y eso hoy es algo muy escaso. La mayoría de la gente no sabe separar el juicio de valor de la hipótesis, me parece a mí. Hay que hacer un pequeño disclaimer sobre Eva Illouz, que es socióloga, es franco-israelí, y que ella tiene varios trabajos, no sé si los voy a recordar todos. Yo al primero que llegué fue a Intimidades Congeladas y ahora no me sale el nombre del último. Bueno, es algo relacionado con el populismo. Sí, es ese, o sea, que ella toma lo del populismo en relación con cómo funciona en Israel. O sea, que es muy específico y a la vez todo es muy específico. Si uno hace un libro sobre el populismo argentino, también es muy específico, qué sé yo. Sí, vos decís algo en una columna que creo que es la previa a que gane Milei el balotaje, que me interesa también, que es que vos decís, bueno, hago un mayor disclaimer, pero vos después meté más porque creo que vos tenés más para decir sobre ella. Uh-huh. Me parece que Eva Illouz es una persona muy interesante para estudiar cómo funcionan las relaciones sexoafectivas ahora y también comparadas con el pasado. Vos hablas de ella refiriéndote a modernidad crítica. Uh-huh. Sí, creo que es una etiqueta que ella usa, de hecho la adopta en algún texto, ella la saqué de ahí, no la inventé yo. Ahí va. Y en un momento, en esta columna, vos decís que seguramente, o tal vez, si ella no estoy diciendo exactamente, pero si ella se refiriera a los populismos de izquierda, no lo haría con esa etiqueta, sino que... No, claro. Lo que pasa es que a veces, digamos, cuando uno lee populismo, las frases son contextuales. En general, cuando se habla de populismos en América Latina, estamos muchas veces hablando de populismo de izquierda, que te pueden gustar o no igual, pero es una caracterización descriptiva, digamos. No, yo tampoco uso las palabras izquierda y derecha en términos valorativos. No sé, me parece que es más útil usarlos en términos descriptivos. Pero también es contextual el término. Entonces, cuando vos lees a Eva Illouz hablando de populismo, en general está hablando de Trump, de Putin, y no sé si de alguien más. Y bueno, y de Netanyahu un poco. Netanyahu, Putin y eso, y Trump. Que no son fenómenos comparables con
el peronismo, digo, si se quiere llamar al populismo peronismo. No sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si quisieras ponerlos en relación, supongo que podrías, pero ella en ningún momento lo hace. O sea, los casos que toma son siempre populismos de derecha. Entonces, me parece que no vale ni la pena preguntarse si ella piensa que aplican a cosas que no están mencionando y contextos que claramente no pretende conocer tampoco. Exacto, entiendo entonces. Y te hago una pregunta pensando un poco más en la época. Seguramente en el lugar que vos construiste, una voz que se fue modificando con el tiempo y que algunos temas tal vez se repiten y otros mudan. Pasaron un montón de cosas. O sea, desde que de alguna manera se produjo una ola que llevó al feminismo a ser el principal dinamizador de la conversación social, hasta este momento que podríamos definir como de reacción en contra de eso. ¿Qué ves vos desde ese lugar? Que sos una autora que de alguna manera tiende puentes con ese movimiento, que se apropia de ese movimiento y que de alguna manera conoces de la ingratitud de la política que quizás en algún momento buscaba la referencia en esto para generar una mejor representación o tratar de representar ciertos sectores, y hoy plantea como una suerte de desconocimiento. Bueno, esto es muy común. O sea, en realidad de hecho, si alguna vez escuchaste la terminología de feminismo de primera oleada, feminismo de segunda oleada, esta terminología es norteamericana y más allá de que digamos, no es perfecta, no sirve para todo, etcétera, como enfoque, sí tiene algo para mí valioso, que es sobre todo la metáfora de la oleada, que es esta idea de que el feminismo, desde que existe, lo que hace es que hay un momento en el que la marea avanza y eventualmente siempre produce algún tipo de hartazgo en la gente que genera que retroceda. Esto ya ha pasado. O sea, después de las sufragistas vinieron primero la Guerra Mundial y después vino la restauración conservadora de los años 50 en Estados Unidos. Después de los 60s y los 70s vino el neoliberalismo y el posfeminismo y todo eso, lo hemos visto, ¿no? Digamos. Entonces, esto ya ha sucedido, ¿no? A mí en ese sentido, qué sé yo, me parece que los tiempos que uno vive siempre parecen excepcionales porque uno los está viviendo, pero no sé si es excepcional. Creo que siempre ha pasado y en cualquier caso lo sorprendente sería que no pasara. A uno le da la sensación de que fue muy corto esta vez, pero eso es porque también todo se ha hecho más corto. Como todo cambia más rápido, uno dice, pero vos decís, feminismo de los 60 y los 70 tuvieron 2 décadas y acá parece que tuvimos 6 años. Bueno, así son los procesos ahora. Todo va un poco rápido. Después veremos qué pasa, veremos cuánto dura, porque eso también pasa, ¿no? O sea, efectivamente la reacción también en algún momento genera un agotamiento cultural por el cual termina apareciendo otra cosa y el feminismo vuelve a ponerse de moda cada tanto desde hace por lo menos 200 años. Así que, qué sé yo. No sé, no creo que se termine. Hay algo de lo que decís que yo lo comparto, es una cuestión casi como que me atraviesa en todas las etapas de mi vida, que es creer que en algún momento como que la sociedad va a una suerte de guerra civil. Y esto es una hipótesis más personal. ¿Cómo? No es una hipótesis que de todo el equipo con el que trabajo. Pero no entiendo cuándo va a ser la guerra civil. Y en un punto es como vos decís, bueno, crisis económica, polarización, radicalización, en algún momento eso termina con gente muerta. ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, en la crisis del 29 y todo lo que la sucedió. Con, por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, el propio desenlace de la República de Weimar. El hecho mismo... Sí, son dinámicas que yo creo que ya no son las dinámicas sociales hoy. Las guerras son distintas, todo funciona un poco distinto. Me parece a mí que, por ejemplo, en la Argentina no
No estamos en esa situación, por suerte. Creo que en cualquier caso lo preocupante es que incluso sin estar en esa situación, la grieta social se siente muy amplia. Quizás no en la Argentina. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos o en Brasil, aunque fueron eventos de ciertamente episódicos, pero fueron episodios de cierta magnitud, bueno, por ejemplo, los intentos de toma de la Casa de Gobierno por parte de grupos de extrema derecha. Sí, fue Es algo bastante que anecdótico lo de Estados Unidos, la verdad. Fue Sí. más bien un chiste, no pasó nada. ¿Qué sé yo? No. Sí, pero creo que de alguna manera sí se empieza también. No sé, yo creo que ese no es el problema. O sea, no, me parece que el problema es más complicado en el sentido de que el problema es que ahora ni siquiera es con eso, bueno, va a venir un golpe de Estado y todo va a cambiar. Como que ya sencillamente la miseria se acumula y en realidad nada cambia, nada, todo se acumula. Me parece que hay algo de que el descontento social y todo ni siquiera canaliza en revoluciones ni de derecha ni de izquierda. Sencillamente se va calentando la diaria. Las explosiones no llegan. Y está bien que no lleguen, en un sentido, porque a todos nos hace bien. Yo no deseo ninguna, nunca deseo que ningún presidente no termine su mandato. Jamás en la vida me interesan esas cosas. Pero la pregunta es un poco, entonces, dado que no va a venir la guerra civil, ¿qué va a pasar con todo ese descontento social y con toda esa conflictividad? Esa es un poco la pregunta. ¿Vivimos así para siempre? En una olla a presión, pero para siempre. Eso es un poco lo que está pasando para mí. Y o sea, yo no creo que venga ni la guerra civil, ni el golpe de Estado, ni nada de eso, pero es preocupante igual toda esa violencia que vivimos en el día a día y que no va a terminar en un evento canónico. Me parece a mí. Quizás no haya un evento específico, pero donde uno diga, bueno, acá se transformó en una guerra civil. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, no sé, recién antes de que llegaras estaba recordando un poco algunos estudios de Pulsar UBA y ellos marcaban cómo en ciertos votantes, que son específicamente los de La Libertad Avanza, aumentaba su decisión de no vincularse con cualquier persona que no pensara igual que ellos. Sí, eso sí, por eso. Yo lo que pienso es que eso sí crece todo el tiempo, la sensación de conflicto y de violencia. Y dado que para mí no va a terminar una guerra civil, o sea, siento que casi sería esperanzador pensar que eso termina una guerra civil, porque significa que en un momento termina y hay un reset. Yo creo que no va a haber eso. Entonces la pregunta es, ¿qué va a haber? ¿Cada vez más violencia cotidiana todo el tiempo? ¿Así? Puede ser que sí. O sea, puede ser que sí. O sea, ¿vos no creés que, por ejemplo, en algún momento pueda haber un grupo de gente que no comulga con los derechos de las minorías y que, por lo tanto, avance hacia una liquidación física de determinadas personas? La verdad que no, porque ese grupo ya gobierna. Ya está, ya pueden ganar elecciones. No necesitan hacer todo eso. Ganaron las elecciones. ¿Para qué necesitan hacer para tomar el poder? Lo tienen. Bueno, hubo mucha gente que ganó las elecciones, pero decidió actuar violentamente y liquidar gente de todas maneras. Me parece un poco raro, la verdad, en este momento no lo veo. No veo que a Milei le sirva para nada. No veo nada parecido a eso. No impulsado por Milei, digamos, sino como entre uno se genera un caldo de cultivo. Y de repente... No, ya estamos viviendo ahí. Ya estamos viviendo en el mundo donde gobierna, efectivamente, vivimos en el país donde gobierna la gente que no comula con los derechos de la minoría. Ya está, ya ganaron. Ese es el mundo en el que vivís. No hay algo a lo que tenerle miedo que viene después de esto. Es esto. Eso es lo que me parece. Interesante. En uno de los momentos que preparábamos, surgía como una de las cuestiones para mí que no podía dejar de mencionar y que tienen que ver con un poco lo que estábamos conversando recién, es la cuestión de la ira, del resentimiento, que también trabajaste en alguno de los textos y que en definitiva vos marcabas como, por un lado, la preocupación de Fisher, de que si eso se te podía transformar en algo positivo, Uh-huh. Y la de Fukuyama diciendo, cuidado que esto lo están explotando los malos, Uh-huh. algo así. Sí.
En ese mismo sentido, ¿crees que es posible que desaparezca o que la ira no sea un factor político? ¿Crees que la salida para vos hablaste de una transversalidad anti-Milei en Argentina? Si crees que esto podría llevar a... si habría otras emociones para explotar que no sean la ira, o si es esa una emoción a interpelar. No sé. O sea, yo creo que por supuesto la ira no va a desaparecer de la escena política mientras la desigualdad sea lo que es. Yo creo que el resentimiento no es el mismo en lugares tan desiguales como en nuestro país que en otros países. También eso es cierto. O sea, qué sé yo, Estados Unidos también es un país muy desigual. Yo siento que las democracias europeas están teniendo también problemas de las nuevas derechas, pero es un poco distinto en países con niveles de desigualdad incomparable con los nuestros. Por supuesto que la gente que tiene que vivir en condiciones de pobreza extrema va a sentir ira en un país donde siente que está fuera de todo. ¿Cómo no? ¿Qué se le puede pedir? ¿Que no sienta eso? Es absurdo. Me parece que en un país con los niveles de pobreza que tiene el nuestro no es viable no pensar en eso. Lo que sí pienso es que asusar esas emociones no necesariamente es beneficioso para el progresismo. Creo que esas emociones son mucho más capitalizables por la derecha, que el odio es algo que tiene mucha más facilidad para capitalizar la derecha que cualquier movimiento progresista. Entonces siento que no es mucho negocio. Creo que quienes tratan de capitalizar la ira por izquierda es medio difícil, porque la ira por izquierda tenés que capitalizarla contra el sistema, contra cosas medio abstractas. Es mucho más fácil odiar a tu vecino que odiar algo que no tiene nombre, me parece a mí. El sistema. O sea, de hecho, si te fijas, Milei tiene todo este discurso de la casta, que nosotros hablamos mucho, pero en realidad la casta funciona porque le pusieron cara, porque es el kirchnerismo. Digamos, si no le hubieran puesto, no se hubiera superpuesto con el odio gorila, no sé si tenía tanta potencia. Porque el sistema y los políticos funcionan mejor cuando tienen nombre, la verdad. Y de hecho, vos no ves a los tipos que odian a la casta tan indignados contra Macri o contra Larreta, que son tipos que también son la casta, te guste más, te guste menos. Me parece que efectivamente el problema del odio es que cuando es mucho más fácil de particularizar que de intelectualizar. Entonces, a la izquierda, que quiere que la gente se levante contra el sistema y no que odie a su vecino, no le sirve para nada. Te sirve si pensás que odiar a los vecinos es una forma de hacer política. Pero eso es un problema, porque lo que termina pasando es lo que vemos, que es que una persona que tiene muchas razones para estar enojada, tal vez, se enoja con lo que tiene cerca, que es el inmigrante, el puto, el vecino que tiene un auto apenas mejor que el suyo, ¿no? Como que tampoco lleva una transversalidad ni siquiera muy de clase, porque todos pensamos que el otro tiene algo que no se merece, que lo tendríamos que tener nosotros. Digo, también funciona así el mundo hoy. Pensando también en la sociedad de consumo y en el mundo, y en las redes sociales. Digo, hay algo también fogoneado de la envidia, que eso, yo creo que yo leía en el texto de Fisher que Fisher creía que eso podía ser positivo, ¿no? La idea de que vos te enojás porque alguien tiene más que vos y decís, che, este mundo es injusto, yo debería tener más. Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que la gente se enoja más, eso, con el empleado que viene arriba suyo que con el dueño de la empresa que ni lo conocen. Entonces me parece que hay algo ahí que hay que entender, que el odio termina llevando a ese lugar y no a un lugar donde la gente entra en la conciencia social. A la conciencia social no se entra por el odio, en general se entra por lo contrario. Eso es lo que siento. Yo conozco, todos los militantes que conozco, sean bueno, la Libertad Avanza conozco muy pocos, la verdad. Pero del PRO para acá, los militantes que yo conozco es gente que se volvió militante cuando conoció gente humilde que la pasaba peor que ellos. Y dijo, che, pasa esto. Incluso gente que por ahí está en el PRO y que tiene ideas muy distintas de las mías, de lo que tienen que ser las soluciones a eso. Pero hay gente que llegó por la empatía, no llegó por el odio. Me parece que es muy difícil que vos decidas usar tu tiempo libre en construir una alternativa por algo que es el odio y no la empatía. No pasa en la vida real. El odio lo que te lleva es estar en tu cama, en Twitter, me parece.
En el último tiempo tu mirada se volcó, último tiempo digo 2 años y tal vez más porque fue más trabajo seguramente. Tengo miedo de decirlo mal. D-Book, el D-Book. El D-Book, sí. Una obra de teatro que entiendo se origina en la cultura judía argentina. Se origina en la cultura yiddish, pero bueno, se hizo en la Argentina varias veces, o sea, es una, digamos, global, porque el yiddish es una lengua sin patria, ¿no? Es una obra que la primera se estrenó en Moscú, pero cuando se estrenó no estaba vivo ni el autor, ni nadie de los que se habían involucrado en la obra en un principio, entonces es medio como una obra maldita. Pero a mí lo que me gustó de esa obra es que, bueno, hay una posesión, digamos, el mito del D-Book es la idea de que hay un espíritu que no se puede ir de la tierra a lo que viene después, porque tiene asuntos pendientes y entonces se apodera de un cuerpo. Y un poco la obra tiene eso, una novia que se tenía que casar con alguien y no se puede casar porque está poseída por un chico que tenía que casarse con ella en realidad. Pero a mí lo que me gustó es que la obra efectivamente se llama El D-Book o Entre dos mundos. Y es una obra que se trata de los dos mundos, de aquí y el de la muerte, pero sobre todo se trata de lo antiguo y lo moderno. Sobre todo se trata de eso, porque tenés a la nueva generación de estos chicos que se quieren casar, ¿no? Que él quiere casarse con ella porque la ama, y un mundo de tradiciones en los cuales las cosas no funcionan así, la gente no hace lo que quiere. Me parece que a mí lo que me sedujo de eso fue que siento que ese conflicto es el conflicto central del siglo XX, no los padres contra los hijos, lo moderno contra lo premoderno. Eso para la cultura de ellos es un conflicto clásico que es lógico, porque siempre los hijos de los judíos históricamente querían mezclarse con el mundo y formar parte de la cultura mainstream, y los padres estaban más agarrados, ¿no? A mí eso me interesa mucho del siglo XX y a la vez siento que estamos viviendo el final de eso. Estamos viviendo por primera vez, yo creo, este mundo de juventudes conservadoras. Es bastante nuevo, eso sí. Entonces me parecía bastante interesante esta idea de que el conflicto atávico era lo viejo contra lo nuevo, y hoy estamos en otra cosa, ¿no? Pero a la vez hay algo muy reivindicable también, yo creo, de ese conflicto de lo viejo contra el nuevo y los hijos que siempre quieren inventar el mundo de nuevo, ¿no? Y los hijos que se tienen que pelear con los padres. Para eso a veces pienso, de hecho, que el problema de estos chicos muy jóvenes es que quizás los quisieron demasiado, ¿no? Como que los criaron demasiado entre algodones y así están. Se volvieron libertarios porque piensan que no necesitan nada porque las madres cambian el rollo de papel higiénico sin que se den cuenta. Pero siento que efectivamente estamos viviendo como el final de un conflicto, de una forma del conflicto. Una forma del conflicto que era siempre los hijos tratando de correr las normas de los padres. Y hoy no es eso lo que estamos viendo en la juventud. No necesariamente están queriendo correr a la izquierda de las normativas. Para nada. Están hablando de volver a épocas que sus padres no recuerdan. Me parece. Eso es interesante. Hay algunas cosas que mencionás que las recuerdo de este planteo sobre jóvenes estadounidenses que, sobre todo mujeres, que buscan aparentar como las mujeres de los años 40, podríamos decir. Sí, no sé bien, es como una estética medio pastiche, uno podría decir, que toma cosas de los 50, toma cosas que supone premodernas, toma cosas de los 80, es una estética un poco pastiche. Claro. Uh-huh. Y después, por otro lado, la burbuja más de los hombres que de alguna manera se plantean buscar a la mujer de alto valor. Sí. Bueno, son la misma burbuja en realidad, las chicas que quieren ser la mujer de alto valor y los hombres que las buscan, ¿no? La misma burbuja social, supongo. No sé, igual es toda gente que está en internet y yo no entiendo bien cómo esa gente vive en su vida real. También eso me lo pregunto muchas veces. Porque yo no conocí, vos conociste varones cara a cara en la vida real que hablen de mujeres de alto valor. Sí. ¿Los conocés? Sí. Mirá vos, claro, yo no los conozco en la vida real. Yo los conozco en internet, entonces no entiendo bien si en la vida real van buscando a la mujer de alto valor o si es como una especie de cosa rara. Porque viste que entre los gringos es muy común que tenés esos tipos que efectivamente dicen, no, después de los 30 las mujeres no sirven para nada y están casados con una mina que tiene 37 y es empresaria, viste, como que no se entiende muy bien. Entonces no entiendo muy bien hasta dónde estos discursos la gente los vive, viste, como no sé, no me queda tan claro. De mismo modo que uno puede haber gente progresista que es al revés, que
súper feminista de la boca para afuera y en su vida real no lo es. Digo, como para un lado o para el otro, las cosas, no sé. Pero vos decís que todo esto en la vida real existe, vos lo has visto. Sí, yo lo he visto. Lo he visto, Mirá. conversado, existen como seres humanos reales. Me gustaría para cerrar, Tamara, que nos digas 1, 2, 3 libros que te parece que pueden estar buenos leer, no necesariamente vinculados a la que estuvimos hablando ahora, sino pueden ser tuyos, No, por ¿cómo voy a supuesto. decir mío? Pueden ser de otros autores o autoras. Ujú. A ver, de lo que estuve leyendo últimamente, bueno, ahora se acaba de traducir un libro que a mí me gusta mucho de una autora que se llama Catherine Lacey, que es norteamericana, es joven, que se llama Biografía de X. Y es muy, muy bueno. Es como, ella arma como es una ficción. Es como que ella arma el personaje de una artista, que es una artista que se hace llamar X porque como que su gracia, un poco su obra, es una artista medio performer, que lo que hizo fue pasar por distintas vidas y siempre ser otra persona. Y un tiempo fue productora de David Bowie y otro tiempo fue artista visual y siempre se iba cambiando el nombre y la identidad y el pelo y qué sé yo. Y la novela la narra su viuda, que va descubriendo que no la conocía, ¿no? Me parece, está muy bien escrita, es muy divertida y a la vez también tiene algo para mí bastante interesante sobre como una reflexión, una meta-reflexión muy sutil sobre todo esto que pensamos hoy sobre la marca del artista, ¿no? La idea de que un artista se tiene que vender y que finalmente a veces hay artistas que no les conocemos la obra, solo les conocemos la identidad, ¿no? Eso me parece un tema súper contemporáneo y la novela lo toca desde una arista rara, eso me gustó. Después ahora terminé en B13, el de Carrer, sobre los juicios del Bataclan. Se hizo un juicio como medio ejemplar con los atentados de ese día, el Bataclan y una terraza y todos los atentados que hubo ese mismo viernes 13. Y Carrer hizo unas crónicas que las hacía para un diario y después las compila en un libro de todo el juicio, día a día, ¿no? Toda la primera parte de las víctimas y toda la segunda parte de los acusados. Y es bárbaro. Muy, muy interesante. Y después me dijiste 3. A ver, ¿qué más estuve leyendo? No, leí esos 2 libros y... No, esos son los últimos 2 libros que tengo aquí muy frescos, así que te doy esos 2. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por haber venido. Esperamos que todos aquellos que estén escuchando esta conversación vayan y interactúen porque hay que desmoralizar las prácticas digitales. Ya lo vieron en el tuit de Tamara que dijo que no hay que estresarse si uno está mucho tiempo con las redes, nada de cultura yankee que nos dice de desintoxicarse. Hay que likear, hay que compartir, hay que seguir. Y ahora sigan con una filosofía muy interesante y con Melina Barnaboulou, que tiene una invitada muy especial y muchos temas para que puedan conversar en el chat, en las redes y por supuesto en sus grupos de WhatsApp, en su casa, revolearse intensamente frases, argumentos, ideas, que es lo que queremos en Somos JT. Un abrazo para todos y todas.